A ver, piensen rápido. Si les digo crimen organizado, ¿qué imagen se les viene a la cabeza? Seguramente algo sacado de El Padrino, ¿verdad? Jefes con trajes caros, reuniones en cuartos oscuros, un capo al que todo el mundo teme. Pero, ¿y si les digo que esa imagen de Hollywood es más que nada un mito? La realidad, créanme, es mucho, pero mucho más compleja y fascinante. Hoy vamos a desarmar esa idea para entender cómo funcionan de verdad estas redes. Y miren, esta idea no salió de la nada. Todo empezó a tomar forma con declaraciones como esta. Ojo a la fecha, 1951. Y escuchen qué potente. Un sindicato del crimen, conocido como la mafia, cuyos tentáculos se encuentran en muchas grandes ciudades. Tentáculos. Esa imagen es súper poderosa. La idea de una mafia, de una conspiración extranjera, con poder en todas partes. Esa fue la historia oficial durante décadas, y no solo moldeó las películas, sino también las leyes y la forma en que la policía los combatía. Y claro, esa narrativa nos vendió la famosa estructura de pirámide, ¿no? El gran jefe arriba, luego sus lugartenientes, los soldados, todo bien ordenadito. Pero la pregunta del millón ¿es esa la verdadera cara del crimen organizado? ¿O será que esta imagen tan simple, tan de película, en realidad nos está ocultando una realidad mucho más fluida, mucho más adaptable y, sinceramente, mucho más difícil de combatir? Venga, vamos a averiguarlo. A este modelo clásico, los expertos lo llaman la conspiración extranjera. La idea es simple y hasta cómoda, si lo piensan. El problema no es nuestro, vino de afuera. Es una amenaza que importaron los inmigrantes y que se metió en nuestra sociedad como un virus. Lo pintan casi como un gobierno paralelo, en la sombra, que está ahí para corromperlo todo. Pero claro, esta visión tiene un problema enorme. Ignora por completo por qué estas redes logran crecer aquí. Se olvida de las condiciones sociales, de la economía, de todo el caldo de cultivo que les permite echar raíces. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Miren esta comparación, porque es la clave de todo. A la izquierda tenemos el mito, la pirámide. Súper jerárquica, rígida, con un único jefe en la cima. En teoría, suena fácil de derribar, ¿no? Le cortas la cabeza y listo. Pero a la derecha tenemos la realidad. Y se parece mucho más a una telaraña. Una red. Es flexible, no tiene un único centro y es increíblemente resistente. Quitas un nodo y la red simplemente se reconfigura. Busca otra ruta. Sigue funcionando como un organismo vivo. De hecho, para que vean qué tan diferente es la realidad, algunos investigadores hablan de algo que suena totalmente contradictorio: el crimen desorganizado. ¿Sí? Como lo oyen. La teoría es que en países donde el Estado, bueno, más o menos funciona, donde hay policía y justicia eficaces, es casi imposible que una mega organización criminal tipo pirámide logre consolidarse. El riesgo es altísimo y la presión policial constante. Ser tan grande y visible es básicamente un suicidio. El que le puso nombre a esto fue un economista, Peter Reuter, y lo que descubrió es fascinante. En lugar de ese gran imperio mafioso que nos imaginamos, los mercados ilegales en Occidente están dominados por un montón de grupos pequeños. Son ágiles, a veces duran muy poco tiempo, y su objetivo número uno es el beneficio. Para lograrlo, evitan la violencia a gran escala. ¿Por qué? Porque la violencia llama la atención. Y la atención es mala para el negocio. Su estrategia es ser discretos y eficientes. Y para que se hagan una idea de esto, miren este dato. Es de un estudio súper famoso sobre narcotráfico en Nueva York. Se pusieron a analizar de cuánta gente eran los grupos, y el tamaño promedio era de, ¿están listos? 4,9 personas. Ni siquiera 5. O sea, olvídense de ejércitos de matones. Estamos hablando de equipos súper pequeños, casi como startups del crimen, muy ágiles y especializadas. Ok, entonces, si ya vemos que no es una pirámide, ¿qué es exactamente? Bueno, la respuesta está en entender el poder de las redes. Y para eso, tenemos que hablar de un concepto que de verdad lo cambia todo. Quédense con este nombre: incrustación social. Es que en el momento en que empiezas a pensar en redes, la pregunta que te haces cambia por completo. Ya no te preguntas quién es el jefe. Esa pregunta pierde sentido. La pregunta correcta ahora es quién depende de quién y por qué. El foco se va a las relaciones. A ver, ¿quién conecta a quién? ¿Quién tiene la información? ¿Quién controla el dinero? Se trata de mapear esas dependencias, porque eso es lo que de verdad mantiene viva a toda la estructura.
Y eso nos lleva de vuelta a la incrustación social. Miren, es una idea súper potente. Significa que los grupos criminales no son un tumor que se puede extirpar y ya. No, están entretejidos, metidos hasta el fondo, en nuestras relaciones sociales. Su verdadero poder no viene solo de las pistolas o la droga. Viene de sus conexiones con el mundo legal. Piensen en un contacto en el puerto, un amigo en un banco, un primo en la política. Esos son sus recursos más valiosos. Y todo eso se basa en una cosa, la confianza. La confianza es su verdadera moneda. ¿Y cómo crecen estas redes? Pues a través de algo que los sociólogos llaman el efecto bola de nieve social. Imagínenlo. Todo arranca con un conocido, un amigo, un familiar. Al principio, cuando entras, dependes de ellos para todo. Pero con el tiempo vas aprendiendo, empiezas a tener tu propio dinero, tus propios contactos, te vuelves más independiente. Y llega un punto en que puedes formar tu propio grupito, trayendo a gente de tu propio círculo de confianza. Y así la bola de nieve sigue rodando y creciendo. Es un sistema que se expande y se regenera solo. Bueno, basta de teoría. Vamos a ver cómo se ve todo esto en el mundo real. Porque claro, no hay un único modelo de red. Cada una se adapta al lugar donde crece, a su cultura, a su política. Vamos a ver 3 ejemplos muy distintos. Primer caso, los cárteles colombianos. El ejemplo de Pablo Escobar es de manual. Él entendió a la perfección esto de la incrustación social. Su poder no eran solo las balas, que va. Escobar construía casas para los pobres, canchas de fútbol, regalaba dinero. Al convertirse en parte del tejido social, ¿qué consiguió? Lealtad, protección. La gente lo escondía, le avisaba si venía la policía. Era al mismo tiempo el monstruo y el salvador de la comunidad. Ahora vámonos al otro lado del mundo, la Yakuza en Japón. Un modelo completamente diferente. A primera vista parece súper jerárquica, con todos esos rituales y esa relación casi sagrada de oyabun-kobun, que es como de padre a hijo. Pero si rascas un poco, te das cuenta de que en el fondo también es una red. Una red de sindicatos, como muñecas rusas. El jefe de un clan pequeño le rinde cuentas al jefe de uno más grande y así hacia arriba. Y lo que mantiene todo eso unido no es un contrato, es la tradición. Ese es el pegamento de la red. Y el tercer ejemplo, el de las redes postsoviéticas, es una lección brutal de adaptación. Empezaron con la extorsión clásica, ofreciendo protección a los nuevos negocios. Pero luego se dieron cuenta de algo mucho más inteligente. ¿Y si en vez de extorsionarlos nos hacemos sus socios? Y eso hicieron. Empezaron a invertir su dinero sucio en esos mismos negocios, hasta que la línea se borró por completo. Hoy, en muchos casos, es imposible saber dónde acaba el crimen y dónde empieza la empresa legal. Muy bien. Hemos visto la teoría, hemos visto ejemplos, pero la pregunta es, ¿y a nosotros qué nos importa todo esto? Pues importa y mucho, porque si entiendes que el problema es una red y no una pirámide, la forma de luchar contra él tiene que cambiar radicalmente. Piénsenlo, la estrategia de siempre ha sido la de decapitar, ir a por el gran jefe. Lo vemos en las noticias todo el tiempo. El problema, que contra una red eso casi nunca funciona a largo plazo. En una red, en realidad, nadie es imprescindible. Capturas al líder y ¿qué pasa? Pues la red, que es súper flexible, se reorganiza en cuestión de horas. Otro ocupa su lugar, se abre una nueva ruta y el negocio sigue. Por eso, una estrategia moderna y eficaz tiene que ser mucho más inteligente. El objetivo ya no es cortar cabezas, es desmantelar la red. Y eso significa atacar sus puntos vitales, sus conexiones. Significa seguir al dinero, crear desconfianza entre ellos y, lo más difícil, atacar su incrustación social, cortando los lazos que tienen con las comunidades y las instituciones legales que los protegen. Hay que arrancar la raíz. Y quiero dejarlos con una última pregunta. Vivimos en la era de las redes, de Internet, de la globalización. Todo esto nos da herramientas increíbles para luchar contra el crimen. Claro, pero al mismo tiempo, ¿no le está dando a estas redes criminales la oportunidad de ser más globales, más anónimas y más eficientes que nunca? La pregunta final es esa. ¿Estamos adaptando nuestras estrategias a la velocidad que exige este nuevo mundo? ¿O sin darnos cuenta, estamos viendo nacer una nueva edad de oro para el crimen organizado?